Y el CERNAC oficiará a las empresas involucradas precisamente en caso de colusión del papel. Vamos a conocer detalles. Saludamos a Felipe Leiva. Felipe. Así es, Macarena, porque no solo ha habido reacción política por este perdón durante el fin de semana que realizó el Isidoro Mate respecto a este caso de colusión que afecta a dos empresas que, según la Fiscalía Nacional Económica, fue durante al menos 10 años, desde el año 2000 en adelante. Habría sido este proceso de colusión de estas empresas vinculadas al papel y que obviamente están en el ojo del huracán respecto a la Fiscalía Nacional Económica por este reproche administrativo con multas de por medio y también ahora con un reproche penal, porque se abre esta lista penal a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Pero tú lo decías, el CERNAC en este caso también tomó la palabra y va a oficiar durante esta jornada a las empresas aludidas en este caso de colusión para que se llegue a una compensación para los usuarios, miles por cierto que fueron afectados con esta alteración de precios de un producto bastante básico que incluso está dentro de la canasta esencial del día a día de los chilenos. Es por eso que te voy a invitar a que escuches y obviamente a la gente que sintoniza CNN Chile, al director del Servicio Nacional del Consumidor respecto a este oficio que se le envía a las empresas para que ellos también propongan algún tipo de solución como compensación después de estos al menos 10 años de colusión respecto al papel. Escuchemos. Frente a la evidencia de esta colusión, estamos oficiando a las dos empresas coludidas para que nos cuenten cómo van a llevar a la práctica las compensaciones y eso lo vamos a hacer en paralelo al procedimiento que ha iniciado la Fiscalía Nacional Económica como un requerimiento. Esto de manera clara para complementar la acción de la Fiscalía y eso es lo que nosotros vamos a estar informando en los próximos días. Recordar que en este caso estas propuestas de compensación tienen que proponerlas las empresas de manera voluntaria. Estas han dado primero un reconocimiento claro de que incurrieron en estas conductas ilegales y nosotros esperamos entonces que también exista un reconocimiento claro de las compensaciones que tienen que entregarle a los consumidores. Algunos, Macarena, a nivel político han valorado, por ejemplo, este perdón que hace en una entrevista al diario El Mercurio el Isidoro Mate. Algunos no le creen porque obviamente es la máxima representante de esta empresa, la CMPC, por obviamente decir que fueron engañados, que no se dieron cuenta de esta situación. Uno se pregunta, y eso nos decían algunos parlamentarios que incluso llegaron durante esta jornada al Palacio de Tribunales, que hay muchos antecedentes sobre la mesa para ver obviamente si es que esto no estuvo en conocimiento de las máximas autoridades de estas empresas que a juicio de la Fiscalía Nacional Económica se fueron coludiendo con el transcurrir del tiempo ya hace 10 años, un poco más, respecto al mercado del papel, como yo te decía, un producto esencial de la canasta básica de los chilenos. Yo te decía el gobierno, también lo decía nuestro compañero Rodrigo Sánchez, el Ejecutivo va a poner su urgencia a un proyecto de ley que tipifica obviamente como delito la colusión. Hasta el momento esto no se ha concretado y por eso le colocan suma urgencia a este proyecto de ley, además de decir que hay muchos antecedentes sobre la mesa para obviamente tomar un juicio de opinión respecto a estas disculpas públicas que hace por un medio escrito la máxima autoridad de una de las empresas coludidas, según la propia Fiscalía Nacional Económica. Escuchemos al ministro de Economía. Al proyecto de ley el gobierno le va a colocar suma urgencia de forma tal de que el Congreso tiene 15 días la Cámara tiene 15 días para despachar este proyecto. Queremos dar una señal clara de nuestro compromiso con avanzar decididamente en este proyecto de ley que ha reunido, creo yo, acuerdos muy significativos y que me parece que es la forma que tenemos que responder frente a este tipo de situaciones que son inaceptables para la ciudadanía. O sea, Macarena, pasar del perdón a los hechos, de los dichos obviamente de una autoridad, una empresa que está siendo investigada respecto a este caso de colusión, pasar al tema de las compensaciones. Eso es también lo que hace como llamado de atención el propio ministro de Economía para que se llegue a un acuerdo o propongan algo que verdaderamente repare este daño causado en esta década de colusión respecto al mercado del papel. Yo te decía, aparte de la reacción política del gobierno, de algunos parlamentarios, todo esto surge también a nivel penal con una denuncia que colocan dos parlamentarios de la nueva mayoría y que durante esta semana podrían poner sobre la mesa una querella criminal por el delito en este ámbito penal respecto a la adulteración de precios de productos de primera necesidad. Es por eso que ahora hay arista penal también en el caso de colusión y será la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en este caso, los que tengan que indagar.
¿Qué pasa ahora de aquí en adelante? Antes de revisar la declaración del vocero de esta Fiscalía, para que la gente entienda, por ejemplo, el Ministerio Público se creó el año 2005 y esto, al menos según la Fiscalía Nacional Económica, empieza el año 2000 en adelante. ¿Tendrá competencia entonces el Ministerio Público? Se podrá solicitar, por ejemplo, de quienes se han querellado o denunciado un ministro en visita acá en la Corte de Apelaciones, por ejemplo. Eso es una traba que también se va a tener que dilucidar con el transcurrir de las semanas para que se investigue a nivel penal este caso de colusión. Y otra cosa, al ser delitos económicos, por ejemplo, se aplica la prescripción después de 5 años. Es decir, estamos en el 2015 y uno va hacia atrás, podría el Ministerio Público solamente investigar 1 o 2 años respecto a esta casi década que mantuvo a estas empresas coludidas respecto a los precios en el mercado del papel. Escuchemos de inmediato al vocero de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, dando cuenta de quién es el persecutor que está a cargo de aquí en adelante de esta investigación respecto a este caso de colusión. Escuchemos. El fiscal regional ha resuelto designar al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, don Cristian Galdames, para que sea él quien dirija la investigación de los hechos denunciados y adopte las medidas investigativas que correspondan según el mérito de la denuncia. Lo que se ha denunciado tiene que ver con alteración de precios, ¿no es verdad?, por parte de 2 empresas, hechos más o menos conocidos por la opinión pública, y en ese sentido entonces que se han enmarcado la denuncia en 2 ilícitos del Código Penal, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es recabar los antecedentes para determinar, digamos, si existen esos hechos y la participación eventualmente que puedan caberle a los denunciados en los mismos. Bueno, todo esto cuando a nivel penal, por ejemplo, Maki, la gente que sintoniza nuestro canal, son penas muy bajas y obviamente con la irreprochable conducta anterior de la gente que pueda ser investigada en su momento, que vaya a declarar como imputado o ese tipo de situaciones a nivel judicial. Por ejemplo, son penas que van de 541 días a 3 años como máximo. Eso además de una multa de 6 a 10 UTM, es decir, 447.760 pesos. Eso podrían, en el mejor de los casos, para la Fiscalía, como un reproche penal, podrían establecerse en los tribunales si es que obviamente se formalizan, luego se acusan y se van a un juicio probablemente con estos responsables de la colusión en el mercado del papel. Todo esto cuando también se apela a una delación compensada, por ejemplo, que fue motivo también de las preguntas que se le hicieron en su momento al fiscal nacional económico, que ellos se autodenuncian, las empresas que están siendo investigadas por colusión. Al autodenunciarse es quizás, entre comillas, un beneficio de que van a tener que pagar multas igual. Pero esto queda bastante lejos de lo que eventualmente se podría haber ganado con la colusión de por medio en esta casi década, que es lo que dice la Fiscalía Nacional Económica. Por un lado, entonces, el gobierno Maca da suma urgencia a este proyecto para tipificar como delito la colusión. Esto debería resolverse en 2 semanas a nivel legislativo. También el CERNAC oficiará a las empresas durante esta jornada para que se inicie el proceso de compensación y cómo se va a establecer. Pasará lo mismo, por ejemplo, como en el caso farmacias, cuando se bajaron los precios después de años de colusión donde se arreglaban justamente estos remedios, o también se buscará otra alternativa. Algunos piden que incluso te devuelvan todo el dinero que se pudo haber aprovechado en esta casi década de colusión. Son materias que se van a resolver mientras se inicia también la lista penal en el caso de colusión del papel. Maca.